¿Os parece bien? Vamos a comenzar con la sesión de Hispanismo en Acción de hoy, la segunda sesión del año, que la realizamos en colaboración con la Embajada del Perú en India, a la que agradecemos su participación, especialmente a su embajador aquí presente, don Javier Manuel Paulinich Velarde, y en la que vamos a rendir un humilde y sincero homenaje al gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido, como saben, el pasado mes de abril y que necesita de pocas introducciones. Humilde tributo porque el escritor laureado por el Premio Príncipe de Asturias, por el Premio Cervantes, por el Premio Nobel de Literatura, participó en numerosas actividades en el Instituto Cervantes y, de hecho, la última de ellas fue en el año 2023, en la sede de la institución, donde presentó una de sus obras, El fuego de la imaginación, que en realidad es una recopilación de su obra de crítica literaria y periodística. Y en esa actividad se sucedieron una serie de mesas redondas en las que participaron también otros autores españoles y latinoamericanos, por nombrar algunos: Rosa Montero, Héctor Abad, Renato Daniel Cisneros, Gioconda Belli, Fieta Jarque, Jorge Eduardo Benavides o Karina Sainz Borgo, entre otros. Estas sesiones están disponibles online y en ellas se conversó, se reflexionó sobre piezas clave para entender y disfrutar aún más la obra de Mario Vargas Llosa, tales como el proceso de creación literaria, la literatura como disciplina, la asimilación de influencias de las que tanto conversaba y hablaba Mario Vargas Llosa en sus entrevistas, y esas fuentes universales de la literatura desde una aspiración cosmopolita que parte de lo local y lo regional. Y precisamente esta tarde vamos a tratar algunos de estos aspectos de su obra de la mano de la hispanista y peruanista Lipi Biswas-Sen, además de conocer un enfoque más personal y cultural del contexto del autor por parte de Enrique Descalzi, encargado de Asuntos Culturales de la Embajada del Perú en India. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias también a la audiencia por acompañarnos esta tarde. Y antes de dar paso a las presentaciones de nuestros invitados y al coloquio posterior en el que espero que participen, me gustaría presentarles a cada uno de ellos. Enrique Descalzi Méndez, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió en la Queen's University y en la Academia Diplomática, convirtiéndose en diplomático en 2005 y desde entonces ha ocupado diversos puestos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores del Perú, como la Dirección General de Asia y Oceanía, en el Consulado General del Perú en Shanghái, el Consulado General del Perú en Tokio, la Embajada de Perú en Tokio, y desde 2024 es el encargado de Asuntos Culturales de la Embajada del Perú en India. En el caso de Lipi Biswas-Sen, que estoy segura de que la conoceréis muy bien, muchos de los aquí presentes, obtuvo su doctorado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, es profesora adjunta en el Centro de Estudios Españoles, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos de la Facultad de Lengua, Literatura y Estudios Culturales de la Universidad Jawaharlal Nehru. Su investigación actual se centra en pedagogía, voces de mujeres y escritura de vida desde los márgenes, la teoría de la ciudadanía y su reflejo en narrativas y películas, ecopedagogía, así como el lenguaje y la expresión del dolor, la cultura y problemas medioambientales en textos y películas de América Latina y el sur de Asia.
Sus artículos y capítulos han sido publicados en varias revistas especializadas y libros y ha impartido varias conferencias como invitada en prestigiosos institutos y universidades. De nuevo, muchas gracias. Vamos a comenzar con Enrique, si te parece. Todo tuyo. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida. Bueno, ya Isabel ha tenido la bondad de presentarme. Estoy hace un año aquí en India y lo primero que quiero decir es que no soy un especialista en Vargas Llosa, soy un fan de Vargas Llosa, un aficionado, pero dentro de eso les puedo compartir un poco lo que es mi experiencia con este gran autor peruano. El primer recuerdo que tengo del Nobel fue un libro tamaño mediano, de portada blanca con verde, que se encontraba en la pequeña estantería de libros de mi casa en San Juan de Marcona, ciudad costera del departamento de Ica, en el Perú. Decía Mario Vargas Llosa, La Casa Verde. El libro despertó inmensa curiosidad en mí, debido a que mi madre lo leía todas las noches antes de dormir. Esta era la portada, la encontré en internet. Es un poco para que la vean, es lo que recuerdo, es lo primero que recuerdo yo de Mario Vargas Llosa. Y dado que lo leía mi madre, yo con 7 años de edad me animé a leerlo y me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba escrito ahí. Era muy chico. Y yo tendría alrededor de 7 años más o menos, y para un niño de esa edad entender una obra con una estructura narrativa tan compleja, llena de saltos temporales, diálogos entrelazados y cambios de perspectiva, era una experiencia de lectura sumamente desafiante, por no decir imposible. Incluso ya de adulto me resultó difícil leer esta novela, es muy complicada, pero bueno, sí la leí y la disfruté. La Casa Verde es la segunda novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada en el año 1966 y considerada una de las obras más importantes del boom latinoamericano. La novela transcurre en 2 escenarios principales del Perú: en Piura, una ciudad desértica en la costa norte de nuestro país, y en la Amazonía peruana, especialmente en un poblado llamado Santa María de Nieva, donde hay una misión religiosa y un puesto de la Guardia Civil. La historia gira en torno a la Casa Verde, un burdel construido por el misterioso Don Anselmo en las afueras de Piura. Este lugar se convierte en un símbolo de los contrastes entre la inocencia y la corrupción, la civilización y la barbarie, y desencadena una serie de acontecimientos que afectan profundamente a esta comunidad. La novela entrelaza varias tramas y personajes, como Bonifacia, una joven indígena rescatada por monjas, pero que termina como prostituta; el padre García, que lucha por la moralidad de la comunidad; y un grupo de amigos que busca escapar del tedio y la represión de su entorno. Mi segundo acercamiento a Vargas Llosa fue cinematográfico, con la película La ciudad y los perros de Francisco Lombardi, reconocido cineasta peruano que en el año 1985 realizó este film basado en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. La cinta fue presentada en el Festival de Cannes, lo cual generó chistes porque era La ciudad de los perros presentada en el Festival de Cannes, pero bueno, más o menos iba por ahí. La historia transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, donde se desarrolla un microcosmos social que refleja la diversidad y complejidad de la sociedad peruana de esa época, marcada por supuesto por la disciplina militar y la desigualdad social. La trama se centra en la muerte de un joven cadete conocido como el Esclavo, víctima de abuso por parte de sus compañeros. A través de la investigación de este incidente, la película explora las relaciones, conflictos y valores de personajes como el Jaguar,
que era como el matón del colegio, el poeta que representa al mismo Vargas Llosa, él mismo se representa en esta obra como el personaje que escribe cartas para las novias de los cadetes y todo ese tipo de favores que le hacía a cambio de cigarrillos o que le soplaran en un examen. Y bueno, el teniente Gamboa, que representaba la moralidad del colegio militar. Y también esta obra mostró la crudeza y violencia inherentes que existían en este entorno, en este microcosmos. El jaguar, el poeta, el esclavo, todas las sangres en esta obra, para Mario Vargas Llosa representaban el Perú en pequeño. En las mismas palabras del Nobel, fue donde realmente él tuvo la oportunidad de conocer todas las naciones que cohabitan en nuestro país. La película destaca por su espíritu crítico y su relato implacable de la conducta humana, abordando temas como la masculinidad, la lealtad, la traición y la brutalidad. Yo tenía 9 años y quedé fascinado con la trama, sin avisorar que luego, al mudarnos de San Juan de Marcona a Lima, la capital del Perú, a mis 11 años, viviría una realidad no tan brutal, pero similar al entrar a un colegio de solo varones, donde los que han pasado por esa experiencia saben que es defenderse o dejar que te pasen por encima. Años después, en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuve la oportunidad de leer La ciudad de los perros. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que la historia que había visto en la pantalla grande tenía otro final en el libro. Ahí fue donde comprendí el concepto de adaptación. Luego, la carrera diplomática me llevó a Shanghái, segunda ciudad y centro empresarial y comercial de la República Popular China, en el año 2008. En esa maravillosa ciudad tuve la oportunidad de leer la obra que terminó de cimentar mi admiración por este gran escritor peruano, que fue Conversación en la Catedral, que es una de sus novelas más emblemáticas, publicada en 1969 y considerada por el propio autor como su obra más importante. Vargas Llosa, en alguna entrevista, afirmó que si tuviera que salvar una sola de sus novelas, salvaría esta. Esta novela, ambientada en el Perú de los años 50, durante la dictadura del general Manuel Odría, ofrece una radiografía cruda y compleja de la sociedad peruana, marcada por la corrupción, la represión política, la discriminación y la frustración colectiva. La historia gira en torno a Santiago Zavala, apodado Zabalita, un periodista desencantado y rebelde, hijo de un influyente empresario con conexiones políticas, y Ambrosio, el antiguo chofer de la familia. Ambos se reencuentran por casualidad y deciden ir a conversar a un bar de mala muerte, llamado justamente La Catedral. A través de su conversación, que nunca se presenta de manera lineal ni completa, se va desplegando un mosaico de recuerdos, confesiones y secretos que abarcan varias décadas y decenas de personajes de la sociedad de aquella época. La conversación sirve como un eje narrativo y permite a Vargas Llosa explorar, mediante saltos temporales y múltiples voces, la vida bajo la dictadura, el desencanto político, la corrupción y la degradación de las relaciones personales y sociales. La novela examina cómo la corrupción política y moral impregna todos los estratos sociales, desde las élites hasta los marginados. En mi opinión, del lector, el personaje que más me impactó fue Cayo Bermúdez, que es un personaje, viene a ser el personaje más oscuro de la novela. Es el principal agente represivo del régimen dictatorial, un operador político sin escrúpulos, símbolo del poder oscuro y represivo de la época, encargado de la seguridad, la represión, la tortura, el chantaje y la corrupción durante los años del conocido Ochenio, que fue de 1948 a 1956. El personaje está inspirado en Alejandro Esparza Zañartu,
quien en la vida real fue director de gobierno y cerebro de la represión política bajo la dictadura. Este personaje es realmente fascinante. Vargas Llosa lo escribe con una crudeza y una maestría impresionante, tanto que llegas a odiarlo y a la vez darte cuenta de su fragilidad humana. Es único. La novela está inspirada en parte en las experiencias del propio Vargas Llosa como estudiante y activista en la Universidad de San Marcos y refleja el desencanto político de una generación que vivió la transición de la infancia a la juventud bajo el autoritarismo. Conversación en la Catedral es reconocida como una obra maestra de la literatura latinoamericana por su ambición formal y su profundidad crítica. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX y es considerada un referente ineludible en la narrativa contemporánea. En el año 2010, el Premio Nobel de Literatura, como ya todos saben, fue otorgado al escritor peruano. La Academia Sueca justificó el galardón por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Se convirtió así en el primer peruano y en el sexto latinoamericano en recibir este reconocimiento, sumándose a figuras como Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Al recibir el Nobel en su discurso titulado Elogio de la lectura y la ficción, destaca la importancia de la lectura, recordando que aprendió a leer a los 5 años, experiencia que califica como la más importante de su vida, ya que le abrió las puertas a mundos imaginarios y a la posibilidad de soñar y comprender mejor la realidad. Vargas Llosa, en este discurso de agradecimiento por el premio, ensalza el poder de la ficción y sostiene que la literatura es fundamental para la civilización, pues nos permite vivir otras vidas, desarrollar empatía y cuestionar la realidad. Para él, leer y escribir son actos que humanizan y hacen menos cruel al mundo. En sus propias palabras dice: seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. El discurso de Vargas Llosa es considerado una defensa apasionada de la literatura y la libertad y un testimonio personal de gratitud y amor por la vida, la familia y la palabra escrita. Su mensaje central es que la lectura y la ficción no solo enriquecen al individuo, sino que también contribuyen a una sociedad más libre, empática y justa. Mario Vargas Llosa ha manifestado en numerosas ocasiones el profundo vínculo que lo une con su tierra, el Perú, país donde nació y creció, y que según sus propias palabras lleva en las entrañas. Aunque su vida y carrera lo han llevado a residir en distintos lugares del mundo, España, Francia, Inglaterra, Vargas Llosa reconoce que nada le afecta tanto ni de manera tan personal como lo que ocurre en el Perú. Las experiencias vividas en su tierra natal han sido fundamentales para forjar tanto su personalidad como su vocación literaria. En sus memorias y ensayos, el escritor relata cómo las calles de Lima, los paisajes de Arequipa, su ciudad natal y las historias de su gente nutrieron su imaginación y le proporcionaron los temas de su obra. Para él, el Perú
es una fuente inagotable de inspiración, pero también una realidad compleja y a veces dolorosa, que lo involucra emocionalmente como ningún otro lugar. A pesar de su cosmopolitismo y de su pertenencia a la cultura universal, Vargas Llosa nunca ha dejado de sentirse profundamente peruano. Como él mismo ha dicho, puede vivir en cualquier parte, pero lo que sucede en el Perú lo conmueve y lo afecta de un modo especial, porque allí están sus raíces, su memoria y una parte esencial de su identidad. Por un golpe de suerte, muy buena suerte diría yo, en el año 2011, un año después de recibir el Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa realizó una gira académica por China, en junio de 2011 para ser exacto, que incluyó una estadía de 9 días y conferencias en instituciones de prestigio en la ciudad de Shanghái. En la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, SISU por sus siglas en inglés, ofreció una charla titulada El testimonio de un escritor y también fue nombrado profesor honorario. En esta conferencia magistral, Vargas Llosa compartió con más de 600 hispanistas chinos su recorrido personal y literario, desde los inicios de su vocación hasta las distintas etapas de su carrera como escritor. Asimismo, abordó temas centrales de su obra, como el peligro de los gobiernos autoritarios y la importancia de la literatura como lenguaje universal. En el discurso destacó que la política no debe dejarse solo en manos de los políticos y criticó los regímenes dictatoriales y autoritarios, aunque sin referirse, por supuesto, directamente a China. Sus comentarios sobre la corrupción de la sociedad bajo dictaduras llamaron la atención internacional, aunque los medios estatales chinos se centraron en sus reflexiones sobre la literatura y su experiencia tras ganar el Nobel. La conferencia de Vargas Llosa en Shanghái fue un evento significativo para el intercambio cultural entre la literatura latinoamericana y la china, y subrayó el gran interés que despiertan sus obras entre los lectores de este país. Como nota personal, tuve el honor de compartir un almuerzo con él y su esposa Patricia como parte de un grupo donde se encontraba el cónsul general del Perú, yo en mi calidad de vicecónsul y numerosos hispanistas chinos. Antes de irse de Shanghái y a mi solicitud, tuvo la generosidad de dedicar y firmar una copia de conversación en la catedral para mi hijo José Humberto, que en ese momento tenía apenas 2 años de edad y que más adelante, cuando sea el momento adecuado, se lo brindaré yo mismo. Asimismo, firmó y dedicó la fiesta del chivo para mi madre, regalo que ella atesora hasta el día de hoy. Me hubiera gustado que hubiera firmado La Casa Verde, pero no encontré el libro de tapa blanca y verde que les he mostrado. Me parece que es una edición que ya está descontinuada. Luego de esa gratificante experiencia, pude leer Travesuras de la Niña Mala, que fue una novela publicada en el año 2006, considerada su primera novela de amor, que explora una relación apasionada, tormentosa y obsesiva entre 2 personajes principales, Ricardo Somocurcio, un limeño de clase media alta, y una joven enigmática conocida inicialmente como Lili, la chilenita, que era su apodo, quien a lo largo de la historia adopta múltiples identidades y nombres. Ricardo, desde su adolescencia en Lima, queda fascinado por Lili, una joven que finge ser chilena y desaparece abruptamente tras ser descubierta en una mentira. Años después, Ricardo logra cumplir su sueño de vivir en París, donde trabaja como traductor para la UNESCO. Allí se reencuentra con la joven, ahora bajo el nombre de Arlette, quien sigue una vida aventurera, pragmática y cazafortunas, y que se involucra en movimientos revolucionarios y relaciones con hombres influyentes por interés personal. La novela sigue los encuentros y desencuentros de Ricardo y la Niña Mala a lo largo de varias décadas y ciudades como París, Londres, Tokio y Madrid, enmarcados en los cambios políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX. El eje central de la historia es el amor incondicional y casi enfermizo de Ricardo, que pese a las tradiciones y desapariciones de la Niña Mala, no puede dejar de amarla y siempre cae de nuevo bajo su hechizo.
La obra es una exploración del amor despojado de idealizaciones románticas, mostrando su lado más oscuro, obsesivo y autodestructivo. Esta novela me abrió las puertas hacia un Vargas Llosa más transgresor, un Vargas Llosa que yo no conocía y que recién empezaba a descubrir. En realidad, el primer acto de transgresión de Vargas Llosa fue ser escritor en el Perú, donde lamentablemente la gran mayoría de nuestra sociedad es poco lectora y donde la educación y la cultura suelen estar muy relegadas. Esto genera un ambiente poco favorable para la creación literaria y limita las oportunidades para los escritores, quienes muchas veces deben enfrentarse a la indiferencia o el desprecio social. Hoy en día, ser escritor en el Perú sigue siendo un acto transgresor, porque implica desafiar la indiferencia, la censura y los valores conservadores de una sociedad que históricamente ha marginado la literatura y castigado la diferencia, convirtiéndose así la escritura en un acto de resistencia y afirmación frente a la exclusión y la represión. Vargas Llosa, como todos sabemos, vivió su vida personal y literaria siempre despreocupado de la opinión de los sumos sacerdotes de la moral, del veredicto de los jueces de la decencia y pontífices de la buena conducta, a quienes nunca prestó oídos. Respecto de la transgresión, el escritor apunta: la transgresión surge de los instintos y pulsiones irracionales que habitan en el fondo del ser humano, estos impulsos que la sociedad reprime para garantizar la convivencia. Encuentran en la literatura un espacio simbólico donde pueden ser expresados y sublimados sin causar un daño real. Luego continuó mi lectura de otras obras como Pantaleón y la Visitadora del año 1973, donde a través de la sátira Vargas Llosa expone la hipocresía y el absurdo de la burocracia militar, relatando la organización de un servicio de prostitutas para soldados en la selva peruana. La combinación de erotismo, humor y crítica social generó controversia en su nacimiento. Luego sus libros Elogio de la Madrastra de 1988 y los cuadernos de Don Rigoberto de 1997 abordan abiertamente el erotismo y la transgresión de los límites morales, especialmente en la relación ambigua entre un niño y su madrastra. El Elogio de la Madrastra fue calificado de novela pederasta por algunos críticos, aunque nunca generó escándalos públicos. Se centra en la vida de una familia burguesa limeña formada por don Rigoberto, su esposa, doña Lucrecia, y Fonchito, el hijo de Rigoberto e hijastro de Lucrecia. La trama gira en torno a la relación sexual y lúdica entre Rigoberto y Lucrecia y la progresiva seducción de Lucrecia por parte de su hijastro Fonchito, lo que introduce elementos de transgresión y perversidad de la inocencia. Los cuadernos de don Rigoberto continúan la historia de los mismos personajes, retomando la narración donde termina el Elogio de la Madrastra. La estructura se basa en los escritos íntimos de don Rigoberto, quien plasma en sus cuadernos sus fantasías sexuales y deseos, utilizando el arte, la literatura y la música como fuentes de inspiración. Ambas novelas destacan por su estilo refinado, su audacia temática y su reflexión sobre el deseo, la transgresión y el papel del arte en la vida íntima. Los cuadernos de don Rigoberto es considerada la obra definitiva de Vargas Llosa sobre el erotismo, ampliado y complejizando el universo presentado en el Elogio de la Madrastra. Finalmente, y me van a permitir esta licencia, Mario Vargas Llosa mantuvo una relación profunda y emotiva con Universitario de Deportes, club del que fue hincha desde su infancia y del que casualmente también yo soy hincha. Vargas Llosa jugó en las divisiones menores, llamadas Calichines, en el Perú, del club Universitario, llegando alguna vez a disputar un partido en el Estadio Nacional con la camiseta crema. Para los que no saben mucho de fútbol peruano, Universitario es el club más grande del Perú, fundado en 1924, el cual ha forjado una historia llena de pasión, triunfos y sobre todo una identidad única, basada en la garra crema, cuya consigna significa nunca rendirse, a pesar de la situación más adversa.
En febrero de 2011, tras recibir el Nobel de Literatura, fue homenajeado ante decenas de miles de hinchas, donde fue nombrado socio honorario del club y ovacionado por el público, y siempre será recordado como el seguidor más ilustre y un símbolo del club. Al recibir el mencionado homenaje, pronunció las siguientes palabras: la U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, nos ha hecho renacer de entusiasmo con su garra, con su pundonor, con un hombre tras el cual se han unido peruanos de todas las regiones, de todos los sectores, de todas las etnias y creencias. La U es una de las expresiones más fraternas que tiene el Perú. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique, por este paseo personal por algunas de sus obras, las más significativas para ti. Y ya que has mencionado el elogio a la madrastra, recuerdo, y eso lo sabrán mejores ustedes que yo, que precisamente un fragmento de este libro se utilizó cuando Vargas Llosa se presentaba a la presidencia del Perú en un programa en prime time en la televisión peruana. Se recitó un fragmento de esta novela para de alguna manera mostrar a la audiencia lo perverso que podía ser el futuro presidente del país si finalmente era elegido, ¿no? Vamos a pasar a la presentación de Lipi, cuando quieras. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras tan amables, y gracias a Enrique, que los tres hemos empezado o reempezado nuestro viaje al Perú con Mario Vargas Llosa, reviviendo con memorias, recuerdos y muchas cosas. Para mí es un placer enorme estar aquí para hablar de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más notables no solo del Perú, sino de la literatura latinoamericana. Recibió el Nobel en 2010 en reconocimiento a su compromiso enérgico con la literatura. Comenzó a escribir en los años 60 y fue una de las figuras centrales del boom latinoamericano, un fenómeno tanto literario como comercial o editorial que transformó la literatura del continente en las décadas de los 60 y 70. Y gracias a la rápida traducción de sus obras y su difusión por editoriales internacionales, escritores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, entre otros, alcanzaron una proyección general que trascendió sus países de origen. Vargas Llosa es una figura clave para entender la historia política, económica, social y cultura, no solo del Perú, sino también de América Latina. Porque estos elementos se entrelazan en muchas de sus novelas. En sus primeras novelas, como comentó Enrique, en La Casa Verde o Conversación en la Catedral, mantenía un compromiso con la izquierda. Pero en los años 80 adaptó una defensa abierta del liberalismo democrático. Ese giro ideológico se refleja en sus obras. Para él, la novela no es solo una formación de expresión artística, sino una herramienta activa para intervenir en los debates sobre los problemas políticos, sociales y culturales.
Claro que esta postura ha generado reacciones diversas en los espacios académicos donde suele haber una sensibilidad más crítica frente al liberalismo y en particular al neoliberalismo. Pese a ese cambio, Vargas Llosa siguió siendo un firme defensor de la libertad tanto individual como colectiva y de la protección de los derechos humanos frente a las dictaduras y regímenes autoritarios que marcaron América Latina en los años 80. En conclusión, Vargas Llosa, autor cosmopolita, es clave no solo para entender la literatura latinoamericana, sino también las complejidades sociales, políticas, económicas, culturales de la región, reflejadas en las tensiones universales que atraviesan su obra, como por ejemplo la lucha entre tradición y modernidad, poder y resistencia. En fin, me gustaría concluir con sus palabras, como dijo él mismo en uno de sus discursos: la literatura es fuego. Gracias. Bueno, Lipi, nos tienes que contar más cosas ahora, ¿eh? No las puedes dejar así. Vamos a dar paso al coloquio. En primer lugar, me gustaría dirigir esta cuestión a Enrique. Mario Vargas Llosa comenta en más de una entrevista que él conoció la literatura latinoamericana cuando salió de Perú y partió a Europa, especialmente en París, por todo ese aislamiento que vivía el país y todos esos problemas de distribución también, ¿no? De libros que había en aquel momento. ¿Cuándo crees que esta situación comenzó a cambiar en Perú? Por ejemplo, nos acabas de hablar, ¿no? de cómo recuerdas nítidamente esa escena en la que de pequeño te encontrabas la Casa Verde, la estantería de tu casa. ¿Dirías que fue el boom latinoamericano del que Mario Vargas Llosa formó parte y de su éxito internacional el que hizo que los propios peruanos se acercaran más a sus autores y a otros escritores latinoamericanos? Sí, definitivamente. El Perú y bueno, Latinoamérica en su conjunto comienzan ellos mismos a ver pues este grupo de escritores de los 60s y 70s que eran pues de la noche a la mañana pasaron a ser personalidades mundiales, y eso caló mucho sobre todo en alumnos universitarios de la época, incluida mi madre, que era fanática de Vargas Llosa. Vargas Llosa se muda a París en el año 59, ya casado con su primera esposa, con Julia Urquidi, quien además era su tía política, la famosa tía Julia del libro, ¿no? De la tía Julia y el escritor. Y Vargas Llosa, en algún lugar leí que él agradece mucho a Francia el haber descubierto América Latina, porque ahí aprendió que el Perú también era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser, y él la llama, y la sabrosa lengua en que hablaba y escribían los latinoamericanos, incluyéndose por supuesto. Y en esos años de los 60, 70 se producía una literatura novedosa, pujante. Ahí lee a Borges, a Octavio Paz, a Cortázar, a García Márquez, a Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Alejo Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando ya pues la narrativa en español.
en esa época, y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubren que América Latina no era solo un continente de los golpes de Estado, ni de los caudillos de opereta, ni de los guerrilleros barbudos, ni de las maracas, el mambo y el cha-cha-cha, sino que también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y comenzaban a hablar un lenguaje universal. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social, que fue creado por esos jóvenes, como ya lo expliqué, que alcanzaron una difusión y reconocimiento internacional sin precedentes, especialmente en Europa y Estados Unidos, lugares donde los escritores latinoamericanos no habían llegado. Este movimiento transformó la percepción de la literatura latinoamericana en el mundo, incluyendo el Perú, y consolidó a varios autores, entre ellos a Mario Vargas Llosa, como figuras centrales de la literatura universal, y de ahí que se derive esta fama tanto también en sus propios países, que los comienzan a reconocer ya como grandes figuras, como tótems literarios, y que los mismos peruanos comiencen a consumir su propia literatura. Sí, claro, adelante. Una cosa más que se distinguieron a estos autores jóvenes es que tenían una visión un tanto diferente de la tarea de escribir, ¿no? Se acercaron a este trabajo no como para pasar el tiempo, para escribir mientras practicaban otros oficios, sino que para ellos escribir era el oficio. Escribir era el oficio, como se había comentado Vargas Llosa y también Carlos Fuentes en las varias entrevistas, que en lugar de ir a la oficina, él va a sentarse en su mesa y empieza a escribir. Entonces, eso hace un poco más profesional todo este, voy a decir, la contribución de este grupo, porque profesionalizaron la tarea de escribir, que ahora no era simplemente para expresión artística o para revelar la injusticia, sino que fue un oficio, fue su profesión escribir. Sí, esa disciplina, ¿no?, de la que hablaba Vargas Llosa, ¿no?, de cómo tenían un horario determinado, no podía haber ningún tipo de ruido, todas las mañanas, ¿no?, haber una especie de ritual, ¿no? Sí, justo como tú estás diciendo, para Vargas Llosa es una disciplina el escribir, a diferencia de repente de un autor como García Márquez, que era más, digamos, de escrituras más espontáneas. Para él era una disciplina levantarse, tomar su desayuno, ponerse a escribir de tal hora a tal hora. Y Gabo, pues no, Gabo era el genio, era el, como una vez lo comentó Carmen Macels, que era la gente, ella describe pues a Mario como el primero de la clase y a Gabo como el genio de la clase. Quería hacer esa pequeña acotación. Mario Vargas Llosa ha sido traducido a más de 30 idiomas. Si nos basamos en el mapa de la traducción del Instituto Cervantes, que os animo a consultar en algún momento, es el quinto autor en español más traducido en el mundo. Y su obra más traducida es La tía Julia y el escribidor, perdón. Lipi, aquí en India cuenta con traducciones al hindi y otras lenguas del país. Conocemos el impacto que los escritores del boom latinoamericano tuvieron a nivel global, pero a mí me gustaría preguntarte más concretamente cómo llegaron, aunque ya has adelantado algo, cómo llegaron estos autores a India,
a través de qué tipo de traducciones, cómo se acercó a ellas la escena literaria india. Porque hemos visto que hay algunos estudios, ¿no?, que muestran ese vínculo, ese interés en la literatura latinoamericana, algunos autores de Kerala, que reconocen cierta influencia. Pero ¿cómo se percibían esos autores de remotas tierras aquí en India, especialmente Mario Vargas Llosa? Gracias, Isabel. Sí. Sir, you wanted to say something? Bueno, las obras de Mario Vargas Llosa y otros autores del boom latinoamericano llegaron a la India principalmente a través de las traducciones al inglés, publicadas por ediciones internacionales como Penguin y Picador, ¿no? Estas traducciones comenzaron a circular en la India desde los años 70, pero su presencia se fortaleció especialmente a partir de los 90 con la apertura económica del país y el acceso más amplio a la literatura global. Además, muchas universidades en la India, y no me refiero a las universidades donde se enseñan español, literatura, sino universidades que no tienen departamentos de lengua extranjera, ¿no? Entonces, muchas universidades en la India empezaron a incluir los autores del boom en sus programas de literatura comparada o de traducción o de estudios postcoloniales o en el departamento del inglés. Entonces, esto ayudó a generar un interés académico y literario en las obras que vinieron a través de esta ruta internacional, llegaron a la India. Lo interesante es que los lectores indios encontraron en estos escritores temas muy familiares, ¿no? Primero, la experiencia no igualita, pero una experiencia del haber vivido la colonización, ¿no? Y luego la lucha política, las identidades múltiples, qué significaba el desarrollo, porque aquí en la India también tenemos muchas comunidades indígenas y es un problema que yo creo que es un poco difícil de resolver, porque primero tenemos que entender qué es la modernización y qué es el progreso, qué es el desarrollo. Entonces ahí también se podía establecer un vínculo con los temas que salieron en las obras de América Latina. Y yo voy a mencionar las dos universidades donde se dedican una asignatura y un departamento completamente a los estudios latinoamericanos en inglés. Son la Universidad de Kerala y la Universidad de Calicut. Y también el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Jadavpur, además de nuestras universidades, ¿no? Entonces, estos autores, como Vargas Llosa, fueron leídos, no solo fueron leídos, sino también profundamente comprendidos en un contexto como el indio, ¿no? Se convirtieron en una parte esencial del diálogo literario entre el sur global, porque yo creo que necesitamos, ¿no?, ampliar este diálogo entre sur y south para poder seguir, ¿no?, utilizaré estas palabras de José Martí, en hermandad y libertad y juntos, ¿no? Las obras de Vargas Llosa han sido traducidos a idiomas regionales de la India, como comentaste, Isabel, especialmente en Malayalam e Hindi,
e incluso en bengalí en Bangladesh. Me gustaría compartir con ustedes ciertos datos de estas obras, estas traducciones. Empezamos con el Malayalam, ¿no? La poeta Ashalata tradujo la fiesta del chivo de la versión inglés, The Feast of the Goat, a Malayalam y la Academia de Literatura, Sahitya Academy de Kerala, reconoció específicamente la traducción al Malayalam. Sí, el segundo es Unik Yuji Krishnan, quien también ha traducido la novela El Elogio de la Madrastra. Y hay varios autores, podría mencionar a por lo menos dos, quienes estaban ya o se sentían muy cerca del escenario, de los temas, de la trama que surgieron en las novelas de García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Tenemos Murugan, que es un joven escritor de Kerala, y él reconoce esta conexión que tiene con, perdóname, es que estoy tanto papeleo, siendo profesora siempre me irrita mucho. Sí. Entonces, él sí que dice que las novelas, las obras que más quiere y con las que más conecta son las obras de García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Y se puede ver ciertos elementos que aparecen en sus novelas, especialmente, por ejemplo, su novela que se llama On the Banks of the Mayazi, que habla de la vida de Mahi, y hay otro que es God's Mischief, traducido al inglés por Prema Jaya Kamara. Y también me gustaría mencionar a un autor más viejo que se llama Ovi Vijayan, que se ve en su novela que se publicó en 1969, justo 2 años después de 100 años de soledad. En esta novela, Las leyendas de Hazak, se ve todos los elementos del realismo mágico, y dicen los críticos que el realismo mágico no nació en América Latina, sino fue inventado por Vijayan. Entonces, podemos ver estas conexiones, estos vínculos. Necesitamos otra sesión, ¿no? De Hispanismo en Acción para tratar ese tema apasionante. Perdona que te he cortado. No, está bien. Me gustaría realmente comentar otro vínculo, pero hablar de una situación, un movimiento que surgió en los 90s en la India, cuando empezaron a publicar novelas escritas en inglés, que algunos críticos llamaron como el boom indio, ¿no? Entonces, si me permiten, se me olvidó mencionar una biografía ilustrada de Mario Vargas Llosa, publicada en bengalí en Bangladesh por Razu Alauddin. Es un libro tipo coffee table
con un formato visualmente atractivo para un público amplio que ayuda a difundir sus figuras y obras en este país, ¿no? Esto refleja el interés que hay en el sur de Asia por la literatura latinoamericana y su impacto cultural. Entonces, creo que como hispanistas tenemos que empezar, no, ya estamos trabajando, pero aumentar, dedicar más tiempo a, ¿no? a seguir construyendo puentes entre sur de Asia y América Latina y por vía, bueno, Perú, siendo peruanista y gran aficionada de José María Arguedas, yo creo que estas traducciones en la India y estas traducciones son importantes porque las obras de Pablo Neruda fueron recibidas por su ideología de izquierda, entonces ha sido traducido al hindi y todo. Pero con Vargas Llosa y García Márquez se ve más una conexión casi, voy a decir, casi una conexión visceral entre estos autores de Kerala y estos dos autores del boom, ¿no? Entonces me gustaría hablarles de un fenómeno que unos críticos llamaron el boom indio, ¿no? Entonces, en cuanto empieza a publicar las obras en inglés de Arundhati Roy, ¿no? The God of Small Things, Salman Rushdie, Midnight's Children, que además reciben premios internacionales y están difundidas por casas editoriales. Entonces se puede ver que surge de la India una nueva generación de escritores, los jóvenes, ¿no? Amitabh Ghosh y todos que juegan un papel importante en el mundo literario internacional, porque no solo escriben ficción, sino también comentan sobre el cambio climático, escriben ensayos y de todos ellos, Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie tuvieron una relación bastante profunda y ¿qué es lo que no les une? Dice Rushdie que los escritores latinoamericanos lo inspiraron a mezclar lo político con lo fantástico y a usar el lenguaje con libertad creativa, y Vargas Llosa y Márquez fueron para él referencias claves. En Midnight's Children, por ejemplo, se nota esta influencia porque es una novela profundamente histórica que forma un parte integral de la generación del boom, con elementos mágicos muy en la línea del realismo mágico latinoamericano, aunque Vargas Llosa practica más el realismo crítico, ¿no? Se dice que hay también lo que les une en Vargas Llosa y a Salman Rushdie, son su interés y la influencia de ciertos autores anglosajones, como William Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf, hasta un punto, bueno, por así, Proust. Entonces, ellos han leído los mismos autores, entonces podían conectar a este nivel también como lectores voraces que además utilizaron estas estrategias literarias y discursivas en sus novelas para hablar de la historia, porque es la invención de la historia o la narración de la historia verdadera. Es difícil de comentar y decir.
Sí, esa reinvención de la realidad, ¿no? De la que hablaba el escritor, Mario Vargas Llosa. Sin duda alguna, el Perú, como ha quedado más que demostrado a través de la presentación de Enrique, fue una gran fuente de inspiración para el escritor. El escritor definió en una ocasión su relación con Perú como una especie de enfermedad incurable, intensa, áspera, llena de la violencia que caracteriza la pasión. Pero también, en el mismo discurso, Mario Vargas Llosa decía que debajo de esas críticas alienta una solidaridad profunda, aunque en ella haya ocurrido odiar al Perú, ese odio, como en el verso de César Vallejo, ha estado siempre impregnado de ternura. Como peruano y lector de sus obras, Enrique, perteneciente a una generación diferente a la del escritor, ¿cuál crees que es a día de hoy la percepción de Mario Vargas Llosa por parte de la sociedad peruana? Bueno, creo que todos los cuestionamientos y las cosas que se pudieron decir de Vargas Llosa cambiaron muchísimo después del año 2010 en que gana el Nobel de Literatura. Eso fue su consagración total y absoluta y lo que lo ha convertido en un referente ineludible para todo peruano que quiera hacer literatura. Antes de eso, o sea, sigue teniendo ciertos detractores que son los menos, pero antes de eso sí la percepción era un poco más compleja, un poco más ambivalente. Sobre todo por el tema de su candidatura presidencial, lo cual trajo ciertos resquemores en ciertos sectores políticos, sobre todo de izquierdas en nuestro país. Estamos hablando del año 1988, fue cuando Vargas Llosa, encabezando el Movimiento Libertad, decide comenzar a lanzar una candidatura presidencial. Lo recuerdo muchísimo, yo ya estaba chico, pero me acuerdo. Después se convierte en el FREDEMO, Frente Democrático, se une con el PPC y Acción Popular, presentando pues una propuesta liberal, ¿no? Totalmente liberal, diferente, algo que muchos consideraban un suicidio político en esa época y que asustaba mucho al votante nacional. Comenzó, sobre todo en lo referente al programa económico de Vargas Llosa, que hablaba de lo que era un tema del shock económico, que era una especie de nivelación de los precios, sinceramiento, y que iba a traer, pues, que iba a ser una época dura, algo similar a lo que está pasando en Argentina el día de hoy. Entonces, ese rechazo fue lo que lo lleva pues, a perder las elecciones contra Fujimori, que dijo que no iba a hacer eso, pero al final lo terminó haciendo igual, para bien del país. Especialmente para los más jóvenes, Vargas Llosa hay una mirada crítica, no tanto de los jóvenes, sino ya de mi generación, porque, sobre todo, como dije, ¿no? Por resquemores políticos. Se le critica mucho, se le consideraba como un español que venía al Perú, sin ofender a los españoles, como un español que venía al Perú a reconquistar y todo, pues ese tipo de cosas que se sacan en el mundo de la política y que no son verdades y que ensucian a una persona, ¿no? Entonces, fuera de lo político, la influencia de Vargas Llosa es innegable, es un referente para quienes buscan abrirse paso en la escena literaria nacional.
Pero existe también una crítica creciente hacia el predominio de su mirada realista y liberal, ¿no? Que a veces relegó otras propuestas literarias y perspectivas sociales. Muchos consideran, por ejemplo, ¿no?, que Vargas Llosa no entendía y nunca entendió el mundo andino, tanto como otros autores como Arguedas, por ejemplo, ¿no? Siempre sacan eso a relucir. Pero bueno, pues él era una persona que no escribía sobre el andino, tenía otra como visión, tenía otra visión. No, tampoco tenía por qué escribir acerca de eso. Entonces, sus detractores siempre van a estar ahí hasta el día de hoy, pero como te comento, luego de la consagración del Nobel, creo que todas esas diferencias se fueron acortando, se fueron achicando y más aún, tras su muerte, creo que su legado y su obra son indiscutibles, ¿no? Y ineludibles para todo peruano y todos nos sentimos orgullosos. Mi última pregunta antes de dar paso al... Sí, claro, claro. Un comentario a lo que ha dicho Enrique. Solo quiero añadir que una de las cosas que influye aquí en la India es también su postura ideológica, liberal y crítica del populismo, que no siempre encaja con las sensibilidades dominantes en ciertos espacios académicos en India. Pero justamente por eso yo creo firmemente que es un autor necesario, porque ofrece una mirada compleja y provocadora que enriquece cualquier debate. Como decía, antes de dar paso a las preguntas del público, mi última pregunta para Lipi. Ahora, en esta ocasión, tú como hispanista, peruanista, india, ¿qué lugar crees que ocupa la figura de Mario Vargas Llosa en el hispanismo de este país? ¿Crees que se ha estudiado o traducido lo suficiente? ¿Qué limitaciones o retos se presentan a día de hoy a la hora de dar a conocer la obra de este autor aquí en este país? Gracias, Isabel. Este es un buen tema para la investigación. Intentaré responder en la mejor manera que pueda. Desde mi experiencia como hispanista en la India, diría que la figura de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ocupa un lugar muy relevante, aunque quizás no tan central como 100 años de soledad, ¿no? Pero ha tenido una presencia más amplia, tanto en traducciones como en lecturas académicas. Sin embargo, Vargas Llosa es muy valorado por su rigor narrativo, su crítica política y su estilo experimental, ¿no? Y su obra representa un puente entre la literatura y la historia contemporánea de América Latina, lo que interesa mucho a los lectores indios con sensibilidad política o poscolonial. Una de las principales dificultades que yo puedo decir, y quizás el profesor Ganguly me va a ayudar en esta respuesta más tarde, es que no todas sus obras están disponibles en lenguas indias, lo cual reduce el proceso para quienes no leen ni inglés ni español, ¿no? Entonces, otra limitación es que en muchos programas universitarios, las obras del boom se agrupan bajo etiquetas genéricas, ¿no? Y a veces se privilegia el realismo mágico, con lo cual Vargas Llosa queda un poco al margen, dado que su estilo es más realista y político. Efectivamente. Aquí hemos tomado nota. Hay muchos temas que tenemos que tocar en próximas sesiones.
El profesor Ganguly me ha boicoteado mi conclusión, porque precisamente quería terminar, bueno, en primer lugar dando las gracias, por supuesto, a nuestros ponentes, a Lipi y a Enrique, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros otros puntos de vista sobre la obra de Mario Vargas Llosa, uno de los grandes representantes del boom latinoamericano, y como ya se ha mencionado, sí, leamos a Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, pero también a Cristina Pérez Rossi, Rosario Castellanos, Elena Garro, Clarice Lispector, María Luisa Bombal. Como saben, cuantas más voces, más mundos, en definitiva, más vidas en una sola, gracias a la literatura.